Quisiera que me acompañaran al libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 5, un texto que se está haciendo ya familiar entre nosotros, porque lo hemos estado utilizando como el texto de base para este ciclo de enseñanzas que hemos recién iniciado. Y leemos así en la Biblia la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Es el profeta Isaías hablando con Dios. Es el profeta Isaías hablando con Dios y le dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, lo recto, lo que te agrada, lo justo, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Es decir, de los que se acordaban de ti, de tus mandamientos, y vivían vidas rectas, vidas justas, vidas santas. Pero dice el profeta a Dios, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Podremos acaso ser salvos? O como dice la Biblia de Estudio de las Américas, ¿seremos acaso salvos? El apóstol Pablo decía a sus amados hermanos de la iglesia de Filipos, para los que les gusta anotar allá en Filipenses capítulo 3, verso 1, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y quiero usar las palabras de Pablo para decirles, amados y amadas que estamos hoy aquí. Créanme, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, no. Y más cuando se trata de la vida eterna de ustedes. No me es molesto repetirles las mismas cosas. Y espero que para ustedes no sea molesto. Yo quisiera pedirles que me toleraran un poco más de lo mismo. Quisiera pedirles que me toleraran un poco más de lo mismo. ¿Por qué? Porque me lo van a agradecer eternamente. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase cuando alguien está muy agradecido con alguien, le dice a otra persona, mire, yo con fulano de tal estoy eternamente agradecido. ¿Lo han oído? Estoy eternamente agradecido. Viviré eternamente agradecido con fulano de tal, con fulana de tal. Mire, ustedes van a estar eternamente agradecidos conmigo. ¿Saben por qué? Porque lo van a estar por toda la eternidad. Ustedes sí realmente van a cumplir con esa frase de que estoy eternamente agradecido con el pastor, porque por toda la eternidad van a agradecerme el hecho de que yo hubiese nuevamente recalcado sobre lo mismo, insistido sobre lo mismo, enfatizado sobre lo mismo. Ya decía el apóstol Pablo, no me es molesto, no me es molesto. Y para vosotros es que es seguro, es seguro. Amados, hemos estado hablando acerca de el pecado hemos perseverado. ¿Seremos acaso salvos? Existe la posibilidad, por remota que sea, que una persona que ha vivido perseverando en el pecado, practicando en el pecado, pueda estar en estado de salvación en ese momento, pueda estar practicando el pecado, perseverando en el pecado y ser libre de la ira de Dios si se muere en ese momento. No quiero decir que una persona que haya perseverado por largo tiempo en pecado, si se arrepiente de todo corazón y viene a Jesús confesando sus pecados y suplicando misericordia y creyendo que en Jesús hay perdón para todos sus pecados. No estoy diciendo que una persona que ha perseverado en sus pecados y hace eso,
nunca vaya a ser salva o no pueda ser salva. La palabra de Dios es clara y nos dice que todo pecador que viene a Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido, dice que Dios no le echa fuera, no le echa fuera. Dios no menosprecia a esa persona, al contrario, Dios va a dar su perdón por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y de resucitar de todo pecador, óigalo bien, de toda pecadora que renuncia a continuar viviendo esa vida de práctica de pecado por amor a Dios, por amor a su prójimo, y viene a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, confesándole sus pecados y suplicándole misericordia. Aquí de lo que se trata es del engaño de Satanás, que está haciendo creer a muchas personas que porque hicieron una oración de aceptar a Cristo, aunque aún continúen en su vida practicando un pecado o muchos pecados, ya están bajo la gracia de Dios y van a ser libres de la ira de Dios. Van a ser libres de la ira de Dios, lo cual no es cierto. Y amados, por la importancia que esto tiene, yo quisiera hoy con la ayuda de Dios y su palabra profundizar un poco más acerca de qué, acerca de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hemos oído tanto acerca del amor de Dios. Y gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, decíamos en la enseñanza anterior y lo repito de nuevo, gracias infinitas a Dios por su grande amor con que nos ha amado. Porque por ello estamos vivos, por ellos tenemos la esperanza, por ese amor tenemos la esperanza de perdón de pecados. Por ese amor tenemos la esperanza de salvación y vida eterna en la gloria en el cielo con Dios. Sin embargo, hay algo que todos los que perseveran en pecado han estado pasando por alto. Y es esa otra parte del carácter de Dios, que es la ira de Dios que ha de manifestar un día por medio de Jesucristo, cuando Cristo Jesús venga de nuevo en su gloria, con sus santos, con sus ángeles, en lo que ha sido llamado el día de la ira y del justo juicio de Dios. Cuando el profeta dice, ¿seremos acaso salvos? ¿O podremos ser salvos? ¿Salvos de qué se está refiriendo? En nuestra enseñanza anterior hablábamos de que él se está refiriendo a ser salvos de la ira de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Decíamos. Bueno, decíamos también que por el contexto inmediato a la pregunta que se hace el profeta Isaías. ¿Cuál es el contexto inmediato? He aquí tú te enojaste. He aquí tú te enojaste porque pecamos. Y decíamos que ya el rey David nos decía en el Salmo capítulo 7, verso 11, que Dios es un juez justo, sin embargo, Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío, contra el que hace pecado, contra el que practica el pecado, contra el que vive una vida de pecado, contra el que persevera en pecado. Todos los días. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y decíamos que es como si el profeta Isaías dijese, tú te enojaste porque pecamos. Dios, te provocamos a ira con nuestros pecados de manera continua. Y tú estás airado a causa de nuestros pecados. Cuando hablábamos de la ira de Dios, decíamos que es importante explicar ¿qué no es la ira de Dios? ¿Y qué es la ira de Dios? ¿Por qué? Porque, y créanme, lo digo en mi caso personal, hablo por mí mismo, antes de convertirme a Cristo, tristemente, mi carácter estaba gobernado por muchos pecados, especialmente 3, el egoísmo, la amargura y la soberbia. Y cuando el carácter de uno está gobernado por el egoísmo, cuando el carácter de uno está gobernado por la amargura y la soberbia, créeme, uno se vuelve la persona más iracunda que hay.
uno se vuelve la persona más enojona que hay. Recuerdo que desde temprana edad mi madre me decía, hijo, es que tú hasta con tu sombra peleas. Tú hasta con tu sombra peleas. Y bueno, cuando fui creciendo, mi esposa y mis hijas fueron testigos de cómo tristemente mi carácter estaba cada vez más siendo gobernado por esos pecados del egoísmo, el pecado de la amargura, el pecado de la soberbia. Y cómo estaba destruyendo mi hogar y mi familia. ¿Qué creen que hacía cuando empecé a tener conocimiento de la palabra de Dios? Cuando empecé a tener conocimiento de la palabra de Dios y empecé a darme cuenta que Dios se enojaba y que Jesús se enojaba, empecé yo a justificarme a mí mismo. Empecé a justificarme a mí mismo para mi mal. Empecé a justificarme para mí mismo para mi condenación. No, pues sí, Dios también se enoja. Y eso lo decíamos en la reunión anterior. Dios también se enoja. Jesús también se enojó. Pero cuán equivocado estaba cuando me di cuenta que la ira de Dios, el enojo de Dios, no es una pasión desenfrenada, como decíamos en la reunión anterior. No es una pasión desenfrenada o una emoción sin control de Dios. Fruto de un yo herido o fruto de un orgullo lastimado. Qué equivocado estaba cuando me di cuenta que la ira de Dios no era una explosión impulsiva de enojo, como comentábamos en la enseñanza anterior, dirigida a personas que no sean del agrado de Dios, de una manera arbitraria o caprichosa o egoísta, sino que decíamos que la ira de Dios, como alguien la describe, es esa respuesta equilibrada, esa respuesta justa, primeramente. Es una respuesta justa, equilibrada, y ya establecida de un Dios justo contra el pecado. Y los que practican el pecado. Y como otros la describen, la ira de Dios es una forma como Dios expresa su justicia y su amor. Hablábamos acerca de si habían ejemplos en la Biblia de personas sobre quienes Dios había manifestado su ira. Y decíamos que sí. ¿Quién se acuerda quiénes? Hablábamos de María, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Y de Aarón. Hablábamos también de un hombre que trató de detener el arca, que se llamaba Usa, y que Dios lo mató. Pero también hablábamos de Ananías y Zafira. Ahora bien, yo quisiera hoy hablar de cómo se ha manifestado ya la ira de Dios. ¿Cómo se ha manifestado ya la ira de Dios? Quisiera hablar de por qué razones Dios es provocado a ira. Quisiera hablar de cuándo el ser humano va a experimentar esa ira y de qué manera lo va a hacer a futuro. Comienzo, ¿cómo ya se ha manifestado esa ira? Segundo, ¿por qué razón Dios es provocado a ira? Tercero, ¿cuándo se va a manifestar? Y quiero terminar manifestándoles cómo se va a manifestar la ira de Dios en el futuro. Es decir, iniciaré diciendo cómo se manifestó ya la ira de Dios y terminaré cómo se manifestará la ira de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito que usted pueda ser impresionado, óigalo bien, con el propósito de que usted pueda ser impresionado o impresionada con todo lo que Dios es capaz de hacer en su justa ira. Para que usted medite y todo su ser, su mente, su alma, su espíritu, pueda ser impresionado con todo lo que Dios es capaz de hacer a causa de su ira. Y que usted no menosprecie esa grande salvación que Dios le está ofreciendo. Que usted no menosprecie esa grande salvación que Dios le está ofreciendo. ¿Por qué? Porque hoy
es día de salvación. ¿De salvación de qué? De la ira de Dios. Comenzaremos diciendo cómo se ha manifestado ya la ira de Dios. Y voy a tratar de procurar ilustrarle con 3 hechos probablemente o seguramente muy conocido por todos ustedes. Y el cuarto hecho es algo que ocurrió con el mismo pueblo de Israel. Y el primer evento, el primer hecho al cual quiero referirme, en el que vemos cómo la ira de Dios se manifestó sobre el ser humano, es lo que todos conocemos ya como el diluvio universal. El diluvio universal. Y para eso quisiera que vayamos a las Escrituras, a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. En adelante dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cuál es el contexto de este castigo? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, había un pecado generalizado. Había una depravación universal. Había una maldad sin límites de manera universal. Y Dios en su palabra nos dice que Dios miró la tierra, que Dios no es ajeno a esa maldad, a esa corrupción, a ese pecado. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese bien, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así como el pecado se había generalizado, las personas eran responsables, morales ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían corrompido su camino. Las personas eran responsables morales ante Dios como hoy en día. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo, Dios, yo los destruiré ¿con qué? Con toda la tierra. Y en el verso 17, ¿qué nos dice Dios en su palabra? En el verso 17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí mismo en el libro de Génesis capítulo 7, verso 17 al 23, vemos cómo Dios descarga su ira sobre estos pobladores de la tierra que en lugar de amar a Dios, amaron la violencia. ¿Por qué? Porque obtenían beneficio de la violencia, obtenían placer de la violencia. Y dice Dios en su palabra: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron, mire lo que dice aquí, mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, ¿fueron qué? Fueron cubiertos. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto. 15 codos más alto. Estamos hablando de más de 7 metros, para que entienda. Más de 7 metros más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Oiga bien esto. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Qué tragedia cuando un familiar se ahoga, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien que tiene un familiar que se ahogó? Es común conocer a personas que tienen un familiar que se ahogó.
¿Cuánto dolor hay? Ahora imagínese cuando toda la familia se ahoga. Qué tragedia, ¿no? Ahora imagínese cuando todo el mundo se ahoga. Excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Oiga, y aquí no estamos hablando de que el que cometió esto es el diablo. No, no, no. El que cometió esto es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Imagínese hasta dónde llegó la ira de Dios por causa de la maldad de todo ser humano en el mundo antiguo de Noé. Que no solamente el agua se elevara hasta la punta, hasta la cumbre de los cerros más altos, sino que no hubiera oportunidad para nadie de sobrevivir excepto los que estaban en el arca. Que Dios aún envió lluvia, de modo que las aguas subieron más de 7 metros todavía de la punta del cerro más alto. De la punta del cerro más alto. Como alguien escribió, Dios había esperado 120 años a aquella generación. Dios había tenido misericordia y paciencia por 120 años más 7 días de aquella generación perversa, de aquella generación que no hacía otra cosa más que ofender a Dios, de aquella generación que estaba menospreciando la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y un día, aquella generación por la cual Dios esperó 120 años, pero que no se arrepintieron, un día esa generación pudo experimentar la ira de un Dios de amor, la ira de un Dios de misericordia. Ninguna de esas personas que estaba luchando por sacar a flote un hijo, por sacar a flote una esposa, por sacar a flote un padre o anciano o una madre anciana, porque el agua subía y subía y subía, podía decir en ese día, es que Dios no es Dios de amor, porque los había amado a través de su paciencia, a través de darles una oportunidad. 120 años, pero ellos se resistieron a la gracia de Dios. Ellos resistieron la misericordia de Dios. Ellos no se quisieron convertir a Dios. Ellos no se quisieron, óigalo bien, no se quisieron arrepentir. No quisieron convertir sus vidas a Dios para amarle, para servirle, para obedecerle. Al contrario, ellos corrompieron toda la tierra. Dice que toda la tierra estaba corrompida. Estaba llena de violencia. Toda la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Fueron creados para honrar y glorificar a Dios, para amar a Dios y obedecerle y servirle. ¿Y qué hicieron? Llenaron la tierra de violencia. Y aún así, 120 años, Dios fue paciente. Y entra Noé y su familia y los animales al arca. Y aún así, Dios espera 7 días. Y nadie se arrepiente. No hay uno que dijese, no, ustedes están locos. Yo sí le voy a creer a Dios. Yo sí le voy a entregar mi vida a Dios. Yo voy a ir al arca y yo me voy a meter al arca. No hubo nadie. No hubo un padre de familia que dijera a su esposa, mujer, reflexionemos, vengan hijos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? Esto es una insensatez. Oye, ¿qué no nos habló Noé de Dios? ¿Qué no nos dijo Noé, pregonero de justicia, lo que Dios quería? ¿Qué no hemos hecho lo opuesto? ¿Qué no hemos hecho otra cosa más que ofender a Dios? ¿Qué no hemos hecho otra cosa más que vivir en maldad? Y aún así Dios nos da oportunidad. Y miren, todavía el arca tiene la puerta abierta. Vamos, mujer, vamos, hijos, vamos, familia. No hubo ni una familia. Y Dios cerró la puerta. Y una vez que Dios cerró la puerta, empezaron a derramarse las aguas. 40 días y 40 noches. Los que han vivido en las regiones inundadas del Mich, o han visto lo que hizo la tormenta del Mich en muchos lugares, podrán decir, fue terrible. Pero aún las aguas no llegaron hasta el pico más alto. Ahí sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios se estaba asegurando
de que su ira fuese sobre todos aquellos que habían menospreciado su misericordia. Cuidado. Dios, el Dios de amor, sí, ese Dios de amor que envió a su Hijo amado a morir por ti y por mí, imagínate, ese Dios de amor y de misericordia, ese día estaba asegurándose, al permitir que las aguas subieran 7 metros aún más arriba de la cumbre más alta, de que ninguna persona que quedase fuera del arca, que hubiese menospreciado a Dios, que hubiese menospreciado su misericordia, tuviese una oportunidad más de salvación. Al contrario, que recibiese todo el impacto de su ira. Ese Dios de amor y misericordia lo hizo. Hay otro evento, otro suceso, conocido por nosotros, en donde Dios derramó también su ira. Aquí es sobre todo un valle, donde estaban 2 ciudades conocidas por su maldad, por su pecado. Estas 2 ciudades que se mencionan en la Biblia son Sodoma y son Gomorra. Muchos estudiosos han dicho que también la ciudad de Adma y de Zeboim fueron destruidas. Pero quiero referirme a lo que dice Dios en su palabra, Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas. Estas no fueron destruidas por agua. A estas, Dios manifestó su ira al hacer caer, al hacer llover del cielo fuego y azufre. En el libro de Génesis capítulo 18, verso 17 vemos o leemos: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y el verso 20 dice, entonces Jehová le dijo, ¿a quién? A Abraham. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más. ¿Y qué? Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Leo de nuevo. Y dijeron los varones, los ángeles a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Cuál es la orden? Sácalo. Sácalo de este lugar. ¿Por qué razón? Porque vamos a destruir este lugar. ¿Por qué? Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, ¿qué dice aquí? Jehová, ¿qué? Nos ha enviado ¿para qué? Para destruirlo. No es el diablo. Fíjense bien. No es el diablo el que envió a estas personas para destruir esta ciudad. No. Dice, Jehová nos ha enviado ¿para qué? Para destruirlo. Y en el verso 24 y en el verso 25 podemos ver qué pasó. Dice, entonces Jehová hizo llover. ¿Quién hizo llover? Jehová. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Azufre y fuego. ¿De parte de quién? De Jehová de los cielos. ¿Y qué dice aquí? Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. ¿Con qué? Con todos los moradores de aquellas ciudades. ¿Y el fruto de qué? De la tierra. Yo no sé si tú has oído lo mismo que yo. A personas que comentan que las 2 formas más terribles de morir, ¿cuáles son? Ahogado y quemado. Y quemado. Mira, imagínate la angustia de la persona que está bajo el agua luchando con todas sus fuerzas
por querer salir a flote y poder respirar un poco de aire para llevarlo a sus pulmones y poder sobrevivir un segundo más. Y vuelve a hundirse y vuelve a tratar de salir a flote con todas sus fuerzas. Pero no puede, porque la superficie está muy alta y está tratando de salir hacia la superficie para respirar y poder llevar aire a sus pulmones y poder sobrevivir, y no puede. Qué angustiante ha de ser eso, ¿sí o no? Qué angustiante ha de ser. Así murieron los del mundo antiguo de Noé. Pero también qué angustiante ha de ser morir quemado. Que de repente empiece a venir fuego. Dice la palabra de Dios que cayó fuego y azufre del cielo. Oiga, no había un solo lugar donde no estuviese cayendo azufre ardiendo y fuego ardiendo. Es decir, donde cualquier persona de Sodoma o Gomorra o cualquier lugar en la llanura quisiese buscar refugio, no lo iba a encontrar. Si corría para un lado, caía fuego. Si corría para otro, caía fuego. Ante los clamores de sus familiares, ante los clamores de sus seres queridos, de ayuda, no había forma que pudiera ayudarle. Antes de que Dios enviara eso, sí había forma. ¿Cómo? Vengan esposa, vengan hijos, arrepintámonos todos y convirtámonos todos al Dios vivo y verdadero. Sí, arrepintámonos todos y convirtámonos todos al Dios de Lot, al Dios de Abraham. Esa era la forma de ser libres. Esa era la forma de ayudar a su familia. Pero no lo hicieron. No lo hicieron porque amaron más el pecado. Amaron más los deleites temporales del pecado. Y porque pensaron que Dios nunca iba a obrar de esa manera. Porque Dios siempre es bueno. Y un día, cuando menos lo pensaban, óigalo bien, un día, cuando menos lo pensaban, dice la palabra de Dios, y al rayar el alba, cuando el sol empieza a salir, cuando el día empieza a aclarar, cuando todo está tranquilo, al rayar el alba, cuando todo está en paz, cuando no parece que algo pueda suceder, de repente, al rayar el alba, les empezó a caer azufre y fuego del cielo. ¿Alguna vez se te ha quemado un familiar o te has quemado tú? ¿O has ido a la sala de quemados de algún hospital? Es un tormento. Es un tormento. Recuerdo siendo médico el caso de una joven de raza negra de la etnia garífuna que estaba cocinando en un restaurante con una estufita que es queroseno y explotó. Y explotó y todo el fuego cayó sobre de ella. Ella empezó a arder desde la cabeza hasta la planta del pie. Cuando hacíamos la historia clínica de esta mujer ahí en el hospital escuela, esta mujer comentaba que salió corriendo a pedir ayuda. Esta mujer no le importó que literalmente las llamas estaban consumiendo su ropa y que estaba desnuda ante todos los comensales del restaurante. No le importó que la viesen desnuda. Ella solamente le importaba una cosa: obtener ayuda de alguien. Cuando llegó al hospital escuela, tú no podías saber si era de raza negra, porque toda su piel estaba tan quemada que todo el pigmento había desaparecido y toda ella era blanca. Todo su cuerpo era blanco. Imagínate. Pero esa mujer pudo llegar a un lugar donde le auxiliaron y luego la trasladaron a un hospital donde le dieron primeros auxilios y después de 6 meses logró salir viva y funcionando a su casa. Pero esta gente de Sodoma y Gomorra, a quien estaba cayendo, a quien le estaba lloviendo del cielo azufre y fuego, por más que corriera, imagínate esa gente corriendo a la calle y hay fuego metiéndose a una casa y el fuego cae de tal manera que consume el artesón de la casa, consume todo lo que hay, y más bien meterte a la casa es como meterte a uno de esos hornos de pueblo donde hacen pan que te calcina hasta los huesos.
y a donde corrieran, a un río cerca, si es que había. ¿Cuál río? El fuego había consumido todo. Imagínate esa escena, el padre, la madre, los hijos corriendo de un lado para otro. Y no había lugar de refugio. No había lugar de refugio. El dolor de sentir la quemadura en tu cuerpo, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, hasta quedar calcinados totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios decidió un día, al rayar el alba, cuando todo estaba tranquilo, cuando nadie esperaba nada, hacer descender su ira sobre Sodoma y sobre Gomorra y todo el valle. Se cree que fueron 48 kilómetros de largo los que fueron consumidos. Imagínate. ¿A dónde corres? 48 kilómetros por 20 y tantos kilómetros que fueron consumidos. Todo quedó ahí, destruido. Todo quedó destruido. Agua y fuego. Otro hecho más. Otro hecho más. Otro hecho más. Cómo Dios dejó caer su ira sobre el ejército de Faraón en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Dios libró con mano fuerte y mucho amor a su pueblo. Y Faraón finalmente, después de la muerte del primogénito, permitió que el pueblo de Israel saliera y se fuera. Y salieron de Egipto al desierto. Pero luego Faraón se arrepintió y dijo, no, ¿quién va a construir nuestras pirámides, etcétera? Vamos tras ellos. Y se armó de lo mejor de su ejército. Y decidió perseguir al pueblo de Israel. Y alcanzaron a casi 2 millones de personas, que era el pueblo de Israel, justamente junto al Mar Rojo. Y aquí tienes al pueblo de Israel, por un lado el Mar Rojo y por otro lado el ejército de Faraón. Pero Dios nos dice cómo le dio libertad al pueblo de Israel. ¿Saben cómo? Descargando su ira sobre Faraón y su ejército, sobre el ejército egipcio. En el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 21 y 28 al 28, dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció, fíjese de nuevo aquí esta palabra, aconteció a la vigilia de la mañana. Era invierno, se nos dice. Probablemente era entre 2 y 6 de la mañana aquí. Algunos dicen a las 4 de la mañana. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró que el campamento de los egipcios, que estaba a medio mar, desde la columna de fuego y nube. ¿Y qué hizo? Y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros. ¿Y qué dice aquí? Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. ¿Para qué? Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Y a dónde estaban los egipcios con sus carros y sus caballerías? En medio del mar. En medio del mar. Y Dios dice, extiende de nuevo tu mano para que el mar se vuelva sobre ellos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, nuevamente, cuando todo estaba tranquilo, cuando parecía que nada iba a suceder, el mar se volvió ¿en qué? En toda su fuerza. Miren a Dios actuar.
Miren a Dios actuar. El mar se volvió en toda su fuerza. Él quería asegurarse que no sobreviviera ninguno. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios ¿en qué? En medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Fíjese, ¿qué dice aquí? No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Al diablo suelto? ¿Despiadado? ¿Sin misericordia? No. A un Dios de amor, pero justo y santo, que no tendrá por inocente al culpable el día en que su misericordia llegue a su límite para dar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. El día, óigalo bien, que su misericordia llegue a su límite para dar lugar ¿a qué? Para dar lugar a la ira de Dios sobre todas aquellas personas que menospreciaron ¿qué? Su misericordia. Les decía que hay un cuarto evento. Y este evento fue sobre su pueblo amado, sobre su pueblo Israel. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 11 al 20, leemos lo que Dios hizo a Israel. Y leemos así en la palabra de Dios. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías. Es decir, no obedeció el consejo de parte de Dios que el profeta Jeremías le daba. Y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón ¿para qué? Para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Pero no solo el rey. Miren lo que dice el verso 14. También todos los principales sacerdotes. Pero también ¿quién más? ¿Quién más? El pueblo. ¿Qué hicieron? Aumentaron la iniquidad, aumentaron la maldad, aumentaron el pecado. Siguiendo ¿qué? Todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, como constante era el pecado de ellos, Dios en su misericordia constantemente envió palabra a ellos. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos ¿por medio de quién? Por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él, Dios, tenía misericordia de su pueblo. Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, es decir, de su templo donde Él moraba. ¿Y qué hicieron el rey, los sacerdotes y el pueblo con estos mensajeros de Dios y su palabra? ¿Qué hicieron? Mas ellos hacían escarnio, hacían burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Hasta qué? Hasta que subió, ¿qué dice aquí? ¿La ira de quién? ¿De Jehová contra quién? La ira, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice aquí? Y no hubo ya remedio. Qué triste, óigalo bien. Qué triste es que se diga de una persona que menospreció la misericordia de Dios, que menospreció la palabra de Dios y que Dios derramó su ira porque ya no había más remedio. Qué triste. ¿Y qué dice más la palabra de Dios? Por lo cual trajo contra ellos Dios en su ira, porque ya no había más remedio, por lo cual
trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo este rey? Mató a espada ¿a quién? A sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó Dios en sus manos. O sea, Dios los mató. Mató jóvenes hombres, jóvenes mujeres y ancianos. Es más, veamos aquí, algunos se habían ido a refugiar al templo pensando que no les iba a pasar nada, porque estaban en la casa del santuario de Dios. Pero ¿qué hizo este rey de los caldeos? Mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario. Y no perdonó si el joven era hombre o mujer, pero tampoco perdonó anciano ni decrépito. A todos los mató. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó ¿a qué? A Babilonia. Y no solo eso, quemaron los babilonios, los caldeos, quemaron la casa de Dios, el templo, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada, no crea que se libraron, no. ¿Fueron llevados qué? Cautivos, como esclavos, a Babilonia. Y fueron siervos de él, del rey y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Fíjese, hasta que vino el reino de los persas. ¿Quién es este que obró de tal manera? ¿Quién es? Es Dios. Es Dios. Hace 250 años, Matthew Henry escribió lo siguiente. Es justo, óigalo bien, y esto es un siervo de Dios. Es justo que Dios ponga bajo su ira a aquellos que por largo tiempo han resistido las influencias de su gracia. ¿Es justo? ¿O ustedes creen que no es justo? A ver. ¿Es justo o no es justo? Sí, es justo. Es justo que Dios ponga bajo su ira a aquellos que por largo tiempo han resistido las influencias de su gracia. Y yo quiero decirle que con todo lo que sucedió en el mundo antiguo de Noé con el diluvio, con toda la muerte que hubo, la destrucción, con todo lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y todo este valle, con todo lo que sucedió al ejército de Faraón en el Mar Rojo y con todo lo que sucedió al pueblo de Israel, con todo lo que sucedió al pueblo de Israel, Dios no dejó de ser un Dios de amor y Dios no dejó de ser un Dios de misericordia. ¿Cómo ven? No dejó de ser Dios de amor, ¿o sí? No dejó de ser Dios de misericordia, tampoco. En el libro del profeta Jeremías, leo en el capítulo 7, en el verso 17 y 18, lo que Dios le dice al profeta Jeremías. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres, las madres, amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, es decir, Astoret o Istar. ¿Y qué dice? Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, para provocarme a ira. Es lo que Dios le dice a Jeremías, para provocarme a ira. Y con este versículo doy pie al punto siguiente. ¿Por qué razón Dios es provocado a ira? ¿Por qué razón Dios es provocado a ira? Aquí vemos ya en estos versículos que Dios es provocado a ira por el ser humano. Para provocarme a ira, dice ahí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, verso 18. ¿Por qué razón Dios es provocado a ira? En la Biblia vemos dos razones, óigalo bien, básicamente, dos razones por las cuales Dios
es provocado a ira por el ser humano. Y no se le olvide nunca. 2 razones por las cuales usted está provocando a ira a un Dios santo, a un Dios amoroso y a un Dios justo. Óigalo bien. 2 razones por las cuales usted está provocando a ira, no a un perro pitbull, no a un marero, no. Ya de por sí esos son de temer. Usted ve a un perro pitbull y uno corre más bien. Usted ve a una persona que está toda tatuada y usted dice es un marero, no sabe si está regenerado o no. Lo menos que usted quiere es estar frente a esa persona. Si ya de por sí estos son de temer, ahora imagínese, provocar a ira al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo descender aguas 40 días y 40 noches, al Dios que hizo descender azufre y fuego del cielo, al Dios que con una orden cerró el mar y el mar se vino con fuerza sobre el ejército de Faraón y los destruyó a todos. Hay solo 2 razones por las cuales Dios es provocado a ira. La primera, la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios. El pecado. Qué fácil es que las personas desobedezcan a Dios, ¿verdad? Yo era uno de ellos. A mí antes de convertirme a Dios se me hacía tan fácil desobedecer a Dios. Pero tan fácil. Y no solo tan fácil, tan sin importancia desobedecer a Dios. Recuerdo que profesando la religión católica iba a confesarme, iba a comulgar. Y saliendo de la misa estaba nuevamente pecando. Se me hacía tan fácil y se me hacía tan sin importancia. Y así es para con todo el que peca. ¿Sabe por qué la persona peca? No solamente porque obtiene un beneficio temporal, un deleite temporal del pecado, sino porque le es tan sin importancia. La primera razón por la cual Dios es provocado a ira, óigalo bien. Dios, el mismo Dios, que hizo llover 40 días y 40 noches sobre el mundo antiguo de Noé, que hizo llover fuego del cielo y azufre del cielo, y mató al ejército de Faraón en medio mar. Y llevó a la cautividad a su propio pueblo, óigalo bien, a su pueblo amado por causa del pecado. Dios, ese mismo Dios, hoy en día es provocado a ira. Hoy en día es provocado a ira. Por las mismas razones. Primero, la desobediencia, el pecado. El texto que hemos estado utilizando en estos días, de Isaías 64:5, ¿qué nos dice? He aquí, ¿tú qué? Tú te enojaste porque pecamos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. La primera razón por la cual Dios es provocado a ira, a enojo, es el pecado. Es el pecado. En el Salmo capítulo 34, verso 16, ¿qué nos dice el salmista? Abra sus ojos, por favor, y entienda. Oiga lo que nos dice Dios a través del salmista. La ira. Además de que nos dice en el Salmo 7:11 de que Jehová está airado contra el impío todos los días. ¿Qué nos dice aquí en el Salmo 34:16? La ira de Jehová. ¿Contra quién? Contra los que hacen mal. ¿Para qué? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para quitar de la tierra la memoria de ellos. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero usted dirá, oiga pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Sí, esta misma verdad de que Dios es provocado a ira a causa de la desobediencia del ser humano, a causa del pecado, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué qué? Porque la qué. ¿La ira de quién? De Dios. No dice la misericordia de Dios o la ira del diablo. Dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Qué quiere decir se revela? Se manifiesta, se hace notoria desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Estudiemos un poco este verso por la importancia que tiene. Estamos hablando de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, porque la ira de Dios se revela, se hace visible
se hace manifiesta de manera constante, quiere decir aquí. Aquí la palabra se revela en griego es se manifiesta de manera constante. ¿Por qué? Porque como constante es el pecado en el corazón del ser humano egoísta que no ha nacido de nuevo, así constantemente se revela o se manifiesta la ira de Dios. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. Contra toda, no contra algunas. No es que hayan pecados veniales o mortales. No es que hayan mentiritas blancas, canitas al aire, etcétera. No. Contra toda impiedad. ¿Y qué es impiedad? La palabra impiedad viene del griego acebeia y se define de dos maneras. La primera, no tener respeto por la persona de Dios. Es decir, falta de reverencia o devoción. Pero la segunda, el segundo significado de impiedad, de acebeia, es no obedecerlo. Impiedad, desobediencia a Dios. Sí, ese es el segundo significado. O sea, la ira de Dios se revela, se manifiesta contra toda impiedad, es decir, contra toda desobediencia a Dios. Cuando usted hace algo, cuando yo hago algo que es contrario a los mandamientos de Dios, que es violar los mandamientos de Dios, que es pecado, usted y yo nos exponemos a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esta ira se manifiesta, se revela contra toda forma de impiedad, contra toda desobediencia a Dios, contra toda. Pero también contra toda ¿qué? No solo contra toda impiedad, sino injusticia. La palabra injusticia aquí es la palabra adikia, que literalmente se define como una negación de lo que se debe a alguien. Una injusticia es no darle a alguien lo que la persona merece. Y en el caso de Dios, ¿cuál es la mayor injusticia? No amarlo como Él se merece. Y no obedecerlo por amor como Él se merece. El que me ama, dice Jesús, mis mandamientos guardará. Injusticia se define como toda clase de conducta contraria a la ley moral de Dios. Toda clase de conducta contraria a la ley moral de Dios. En pensamientos, en palabras, en sentimientos y en emociones. Dice la palabra de Dios entonces que la ira de Dios se revela, se manifiesta contra toda impiedad, es decir, contra toda desobediencia, pero también contra toda injusticia, es decir, contra toda clase de conducta que es contraria a la ley moral de Dios. Ya sea porque usted lo pensó, lo dijo, lo sintió o lo hizo. Pero no tomemos solo un texto, porque las herejías salen de un texto nada más. Tomemos otro, aquí mismo, en la epístola de la gracia, en la epístola conocida como la epístola de la libertad, la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 8. Mire de nuevo. Pero ira y enojo, ¿sabe de parte de quién? Si usted lee el contexto inmediato, es que Dios va a pagar el día de su justo juicio, óigalo bien. El contexto inmediato es que Dios va a pagar el día de su justo juicio con ira y enojo. ¿A quién? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. A los que no obedecen a la verdad, a los que no se rindieron a la verdad, sino que están rendidos ¿a quién? A la injusticia, es decir, adikia, toda clase de conducta contraria a la ley moral de Dios, en pensamientos, en palabras, en sentimientos y acciones. Dice ahí en Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que obstinadamente, óigalo bien, como muchos lo traducen, a los que obstinadamente disputan contra la verdad, no quieren rendirse a la verdad que los confronta con su vida de maldad, con su vida de pecado.
porque son soberbios, porque son soberbias, porque son orgullosos. No quieren rendirse. No quieren rendirse a esa verdad que el Espíritu Santo trae a sus mentes para convencerlos de pecado. No quieren rendirse a esa verdad que los confronta, que Dios trae a ellos o a ellas por medio del Espíritu Santo para producir esa tristeza que según Dios, ¿para qué? Para arrepentimiento, para salvación. Dios no es un Dios malo. Cuando Dios te confronta con la verdad, cuando Dios te confronta con la palabra, cuando Dios te confronta con tu pecado, cuando la Biblia, la palabra de Dios te confronta y te penetra como una espada de dos filos, y te duele, no es porque Dios no te ame, no es porque Dios sea malo, al contrario, es porque Dios quiere tener misericordia de ti, pero hay que extirpar ese pecado, y la mejor forma de extirpar ese pecado es mostrándote tu pecado, es mostrándote tu pecado. Cuando los cirujanos van a operar un tumor, ¿saben qué hacen antes de cortarlo? Empiezan a disecarlo todo, con paciencia, van disecando, van apartando todo, y cuando ya tienen todo el tumor delante de ellos, cuando no hay ninguna ramificación que se quedó por ahí, el cirujano finalmente empieza a cortar, y a cortar, y a cortar. De esa manera se asegura que lo quitó todo. Así es Dios con su palabra. Él viene con su palabra como espada de dos filos a confrontarte, a mostrarte ese cáncer de tu alma, el pecado, para que tú lo puedas ver delante de ti, tal y como es, para que tú puedas verte tal y como Dios te ve, para que realmente puedas ser conocido como Dios te conoce. ¿Qué tipo de pecador eres? ¿Qué tipo de pecadora eres? ¿Y cuáles son tus pecados que han subido delante de Dios y con los cuales has ofendido a Dios y lastimado a Dios? ¿Para qué? Para que los cortes de tajo, sea radical, sea radical. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un grupo de personas, dice Dios, que son contenciosos, que luchan contra la verdad y lo hacen de manera obstinada. Los que obstinadamente disputan contra la verdad. Alguien escribió, los que obstinadamente disputan contra la verdad, estos son los que nunca han respondido al llamado del Evangelio y en lugar de ello han preferido obedecer a la injusticia como su amo. A la injusticia se han dado a practicar todo tipo de pecado, todo tipo de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, expresadas en su ley moral, tanto en pensamientos como en palabras, como en sentimientos o acciones. Viven una vida de práctica de pecado. Óigalo bien, viven una vida de práctica de pecado. Han perseverado en el pecado por largo tiempo. Oiga, ¿algún otro texto por ahí del Nuevo Testamento? No vaya a ser que hagamos una herejía con esto. Sí, otro. Y hay muchos más. Pero uno más. Efesios capítulo 5, versos 5 y 6. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 5 y 6. Dice Dios a través del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, porque sabéis esto. O sea, ya lo saben ustedes, pero se los vuelvo a repetir, dice Pablo. Yo se los vuelvo a repetir porque para ustedes es seguro y para mí no es molesto. Porque sabéis esto. ¿Qué dice aquí? Que algunos fornicarios, pero otros no. No. Que ningún fornicario, ningún fornicario o inmundo que practique inmundicia o avaro, que es idólatra. ¿Qué dice aquí? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Al contrario, dice Dios, no solo no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, sino que nadie os engañe, ningún predicador, pastor, apóstol, anciano, ungido, te venga a engañar con palabras vanas, a decirte que sí. ¿Por qué? Porque por estas cosas, ¿cuáles? Los pecados que están descritos en el verso 5, viene que la ira de quién? La ira de Dios. ¿Viene la ira de Dios sobre quién? ¿Sobre los hijos de qué?
de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, el pecado, viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. ¿Cuál es la primera razón por la cual Dios es provocado a ira, dijimos? Desobediencia. ¿Y cuál es la segunda razón por la cual Dios es provocado a ira? ¿Sabe usted cuál es la segunda razón? Es menospreciar una salvación tan grande. Es descuidar una salvación tan grande. ¿De qué manera? No, dice la gente, si yo no la menosprecio, si yo quiero ser salvo para irme al cielo. Pero rehúsan, óigalo bien, rehúsan de manera consciente, de manera voluntaria y de manera continua creer en Jesús, creer en el Señor Jesús como su Salvador. Pero también rehúsan hacerlo su Señor. Y esta es la segunda razón, menospreciar una salvación tan grande al rehusar creer en Jesús como su Salvador y hacerle su Señor. ¿A dónde está eso, pastor? ¿En qué parte de la Biblia está eso? En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Acompáñenme. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice aquí? No verá la vida. No tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa ejercer fe, esa pistis, esa confianza obediente, porque muchos quieren confiar, pero no obedecer, óigalo bien. Muchos quieren creer desde el punto de vista de confianza, pero ese segundo elemento de la fe, de la pistis, que es obediencia, obedecer a Dios en todo usted. Eso no, hombre, ¿cómo cree? El que rehúsa creer, confiar obedientemente en el Hijo, en Jesús, ¿qué dice aquí? No verá la vida, no va a tener vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Querida persona, si usted sale de este lugar y saliendo de este lugar se va nuevamente a sus pecados, si usted sale de este lugar y usted por enésima vez nuevamente menosprecia esa salvación tan grande que Dios le quiere dar a través de que usted se arrepienta y crea en Jesús y en su obra para ser su Salvador y Señor, usted va a continuar provocando a ira a Dios. Va a continuar provocando a ira. Y quizás usted diga, sí, pero ¿por qué no me ha pasado nada? Si el predicador dice que yo estando en desobediencia, estando en pecado como estoy, y menospreciando esa salvación tan grande, porque quiero creer pero no obedecer, quiero hacer a Jesús mi Salvador pero no mi Señor, ¿cómo es que sin yo convertirme a Cristo, sino viviendo en pecado y menospreciando esa salvación tan grande, cómo es que Dios no me ha hecho nada? Míreme dónde vivo, mire la casa que tengo, mire la mujer que tengo, el esposo que tengo, los hijos que tengo, mire las cuentas bancarias que tengo, mire los bienes que tengo, mire la salud que tengo. Oiga, míreme, estoy prosperado, como me decía un señor, estoy prosperado, bendecido y en victoria. Míreme. ¿Por qué Dios todavía no manifiesta su ira sobre mí? Si estoy provocando yo a Dios a ira, ¿por qué no la manifiesta? Porque Él está esperando que tú te conviertas a Él. Porque Él está dándote una oportunidad de que te conviertas a Él en arrepentimiento y fe. Pero si no lo haces, va a llegar un día, descrito en Sofonías capítulo 1, verso 14 en adelante. Va a llegar un día conocido como el día grande de Jehová. Día grande de Jehová.
Y dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo, óyelo bien. Es amarga la voz del día de Jehová. Mire lo que dice aquí. Léalo conmigo. Gritará allí, ¿quién? El valiente. Imagínese cómo será ese día que el valiente en este mundo que murió sin Cristo, dice que ahí va a gritar. Otras versiones dicen, se horrorizará o dará gritos de terror o de espanto allí el valiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque día de qué? De ira, aquel día. ¿Ira de quién? Pregunto yo. Ira de Jehová. Porque día de ira es ese día. ¿Día de qué? De angustia. Mire de qué le ha querido librar Dios. Día de ira, día de angustia. ¿Día de qué? De aprieto. Día de encontrarse en estrecho. No va a saber para dónde ir. Porque donde usted corra va a estar bajo la ira de Dios. Porque es día de la ira. Día de alboroto, como en el campamento de los soldados egipcios ahí en el Mar Rojo. Día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día nublado, día de entenebrecimiento. Y mire lo que dice el verso 17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Si usted es un estudioso de la Biblia, usted puede decir, oiga, pero no se estaba refiriendo ahí Dios a los habitantes de Judá cuando fueran atacados por los caldeos y finalmente fueran vencidos por los caldeos, como usted ya leyó ahí en Segunda de Crónicas. Sí, la profecía inmediata es esta. Pero óigalo bien, viene un cumplimiento posterior. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que se refiere a un cumplimiento posterior? Vea el verso 18. Dice, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos, ¿quién? De todos los habitantes de la tierra. Aquí vemos que va más allá de Judá, sitiada por los caldeos. Dice Dios que destrucción apresurada hará Él el día de la ira de Dios. ¿De quién? De todos los habitantes de la tierra que no se convirtieron a Él. Y veamos el verso 18 desde el principio. Dice algo que usted tiene que tener muy claro. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de ¿qué? De la ira de Jehová. Mire, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Aquí vemos que va más allá de Judá. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Dios prometió que nunca más enviaría un diluvio sobre la tierra. Pero aquí nos dice cómo va a acabar la tierra el día de la ira de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que está pronta a venir, que está cercano ese día de la ira. Así, querida persona que usted está aquí, que dice, no, pero si yo le desobedezco, no, pero si yo menosprecio su salvación tan grande, ¿por qué no me ha pasado nada? Porque cercano está el día grande de Jehová, el día en que Él le va a llamar a usted y le va a pedir cuentas, el día en que va a derramar la ira sobre usted, el día que Él le condene a pena de eterna perdición. El día que Él le condene a pena de eterna perdición, con mucho dolor, por haberle desobedecido y por haber menospreciado su salvación. Termino con segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9, en donde leemos así: en llama de fuego, eso es como Dios va a pagar, mire, en llama de fuego, ¿para dar qué? Retribución o pago. ¿A quiénes?
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nunca se arrepintieron, nunca creyeron, nunca ejercieron fe en Jesús como Salvador y Señor, sino que mire también lo que dice Dios, los cuales sufrirán pena de ¿qué? De eterna perdición, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de qué más, y de la gloria de su poder. Dice la palabra de Dios que Él va a pagar en llama de fuego. Yo quiero decirle que el fuego es siempre en la Biblia símbolo del juicio. Además dice para dar retribución. Aquí la manera literal de traducirlo es para dar castigo pleno. Para dar castigo pleno, es decir, full miquis, con todo lo que trae Dios en su ira. Para dar castigo pleno. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, es decir, a los que no tuvieron una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué vivieron en desobediencia? Porque menospreciaron una salvación tan grande. Y termino diciendo que aunque Dios, óigalo bien, aunque Dios ha provisto un medio para escapar de su ira, aunque Dios ha provisto un medio para escapar de su ira, y este medio es arrepentirse y volverse en fe a Jesucristo, el único y suficiente Salvador de todos sus pecados. Para tener acceso, óigalo bien, para tener acceso a ese medio de escape de la ira de Dios, es importante de cómo usted tome estas advertencias de Dios. Es importante de cómo usted tome todo lo que Dios está haciéndole al llamarle a venir a Él. Por tanto, yo quiero que usted medite en esto que hemos estado hablando. Yo quiero que usted medite seriamente en esto que hemos estado hablando. No sea, óigalo bien, no sea que haya personas en este lugar que ante la inminente ira de Dios sobre sus vidas, al ser advertidos por Dios, actúen de la misma manera que actuaron los yernos de Lot allá en aquella ciudad que fue destruida por fuego y azufre, que pensaban que cuando Lot les fue a advertir de la gran tragedia que se venía sobre la ciudad, ellos tranquilamente pensaron que Lot se estaba burlando. Los yernos de Lot, cuando fueron advertidos por Dios en la infinita misericordia de Dios para que huyeran con Lot y su familia de la destrucción que venía de todo ese lugar, ¿sabe qué pensaron? Que Lot se burlaba de ellos. Cuando Dios mandó a Lot a advertirles, a darles una oportunidad inmerecida también, por cierto, ellos pensaron que Lot estaba bromeando. Sí. Y me da miedo que hayan personas acá que ante la inminente ira de Dios sobre sus vidas, al ser advertidos por Dios, hagan igual que los yernos de Lot. No le den la importancia debida a esta advertencia de huir hoy de la ira venidera. No le den la debida importancia, sí. No lo tomen con la seriedad debida y sean condenados eternamente. O no sea que hayan personas aquí, como la esposa de Lot, ¿se acuerdan? Que volteó a ver atrás, porque amaba lo que dejaba. No hayan aquí personas como la esposa de Lot, a quien Jesús mismo, óigalo bien, usó como una advertencia para todos los que desprecian su oferta de salvación. Yo cumplo. Usted ha sido advertido de parte de Dios. Solo tiene dos decisiones. O sigue en pecado o abandona el pecado. O sigue menospreciando la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, o se abraza esa misericordia
y se convierte a Dios en arrepentimiento y fe para ser salvo. La decisión, la mía yo ya la tomé hace mucho tiempo. La suya, solo a usted le corresponde tomarla. La pregunta es, al salir por esa puerta, ¿qué decisión va a tomar? ¿Cuál va a tomar? ¿Seguir provocando a ira a Dios? ¿A seguir en su desobediencia, en su pecado? ¿A seguir menospreciando su misericordia? Misericordia inmerecida, por cierto, si somos honestos. ¿O va a decir, Señor, hasta aquí, Señor? Hasta aquí llegó mi vida egoísta. Hasta aquí llegó mi vida amadora del pecado, amadora del mundo y de las cosas del mundo, amadora de mí mismo, amadora de mí misma. Hasta aquí llegó mi vida gobernada por mi pecado. Hasta aquí llegó esa vida que solo te ha provocado dolor, que solo te ha ofendido a ti y a mi prójimo. Hasta aquí, Señor. Hasta aquí, Señor. Tomo la decisión consciente y voluntaria de poner un alto a esa vida egoísta, a esa vida de pecado, a esa vida de desobediencia, a esa vida de rebeldía, a esa vida de menosprecio a ti, oh Dios, y a tu amor y a tu salvación. Y Señor, me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, lávame y límpiame. Pon en mí un corazón nuevo y lléname de tu Santo Espíritu. La decisión es de usted y solamente de usted, de nadie más. Demos gracias a Dios. Señor, con cuánto amor estás viendo a estas personas. Quizás con el mismo amor que viste a los yernos de Lot, que aunque su maldad había llegado hasta ti, tú quisiste darles una oportunidad inmerecida de huir de tu ira, que sería derramada muy pronto sobre esas ciudades. Pero ellos pensaron que era broma. Ellos, Señor, ellos no le dieron la seriedad de vida, no le dieron la importancia que tenía, Señor, y perecieron en Sodoma. Señor, esperaste 120 años a esa generación del mundo antiguo de Noé, Señor. Y aún 7 días más antes de que cerrases la puerta, los esperaste a que entraran. Pero nadie quiso, Señor. Nadie quiso, Señor. Amaron su vida de desobediencia y su vida de menosprecio a tu misericordia y se perdieron, Señor. Igual tu pueblo de Israel, Señor. Amó más el pecado, menospreció tu amor. Tú enviaste profetas uno tras otro, desde temprano y sin cesar. Siempre hubo palabra fresca entre ellos de advertencia. Siempre hubo palabra fresca en medio de ellos de advertencia, de huir de la ira venidera, de arrepentirse y convertirse a ti para ser salvos de la ira venidera. Señor, pero amaron más la vida de pecado, Señor, de desobediencia, y te menospreciaron a ti cada oportunidad que les diste y también perecieron, Señor. También perecieron, Señor. Ah, Señor, que no haya en este lugar, yo te lo pido para despedirme hoy, Señor. Que no haya, Señor, en este lugar personas como aquellos hombres y mujeres del mundo antiguo de Noé, como los yernos de Lot, Señor, o como aquellas personas del pueblo de Israel, que siendo advertidos por ti en tu gran amor y misericordia, Señor, lo menospreciaron. Y cercano, al rayar el alba, Señor, estaba tu ira. Cercana estaba tu ira, Señor. Pero perecieron, Señor. Que yo no haya nadie, Señor, como la esposa de Lot hoy, a quien nuestro amado Salvador usó como una advertencia para todos los que desprecian su oferta de salvación. Sino que en este lugar, Señor, todos aquí, conforme a tu misericordia, puedan ser salvos. Y podamos, Señor, estar en el día de tu venida
o podamos más bien venir junto con tu iglesia en el día de tu venida y podamos decir presente, 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 cuando nuestros nombres sean llamados, Señor. Padre, ese es mi ruego. Ven a hablar a cada corazón. Ven a hablar a cada corazón, Señor, que aún no se convierte a ti. Ven a poner urgencia en esos corazones, porque quizás, Señor, el día de la ira sea mañana. El día de la ira esté tan cercano como hoy por la tarde, Señor. Y ya no haya remedio, por cuanto han menospreciado una vez más tu amor y tu misericordia. Y han decidido ser amadores del mundo y las cosas del mundo, ser amadores de sí mismos y del pecado. Padre, pero yo te ruego que no sea así, Señor. Que hoy el destino de aquellos sobre los cuales la ira de Dios está muy cercano pueda ser cambiado. Que hoy el destino de aquellos, que el final de aquellos y aquellas sobre los cuales la ira de Dios está muy cercano pueda ser cambiado, Señor, a través de su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, para ser salvos, para ser salvas de la ira de Dios. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.